Francisco de Miranda ha sido un grande de las Américas, cuya figura increíblemente hasta el día de hoy no ha sido tenida en cuenta desde 1944, año en que la Cámara de Representantes resolvió conmemorar el Día de las Américas, homenajeando a un grande de nuestras tierras. Su magnífica personalidad y su peripecia de vida lo colocaron en posiciones envidiables en América y la de pensadores liberales como Bentham en Europa, en Asia Menor y el norte de África, en momentos de gran trascendencia para la civilización occidental. Sus ideas y proyectos para la emancipación y la construcción de una gran nación americana, fuertemente influidas por las ideas de las revoluciones, especialmente la Revolución Americana, alimentaron el proceso emancipador del Imperio Español. Pero también, quizás como ocurrió con muchos grandes, murió condenado al ostracismo y el desinterés de sus contemporáneos. Sus éxitos políticos y militares, pero especialmente los de sus ideas de libertad, que fueron una gran contribución a la soberanía americana, generaron envidia, desprecio y temor. Y sus últimos días tuvieron una analogía con el recorrido final de la vida de Artigas, nuestro héroe liberal y americanista. La libertad, el federalismo y la unidad sudamericana pueden ser la síntesis del pensamiento de ambos. El freno al poder central, a la repetición del modelo monárquico imperial de España luego de la emancipación y la valoración superior del derecho natural de los individuos fueron pautas de su pensamiento. Los proyectos de Miranda en relación a la emancipación americana no se limitaban a la sustitución del poder del Imperio Español en estas tierras, sino que estaban diseñados a partir de una visión transformadora, a la vez que afirmativa, de la centralidad del ser humano, del individuo en ejercicio de sus libertades, en los procesos políticos posteriores al corte de las amarras con la dominación. Y por el contrario de lo que fue ocurriendo, su propósito iba mucho más allá de la mera sustitución de la sede del poder e incluso de las estructuras de gestión del mismo. Iba a una nueva fórmula política para las tierras sudamericanas. Miranda persiguió una formación continua. Su apertura de conocimiento a los idiomas y las lecturas de las obras maestras le ayudaron a consolidar una personalidad que puede considerarse única. La reconocen quienes los definen como el primer americano universal. Formó su personalidad metódica y disciplinadamente en las más variadas ramas del saber. En palabras del propio Francisco de Miranda, conocemos su programa sobre el plan de su existencia. Dice Miranda, con este propio designio he cultivado de antemano con esmero los principales idiomas de la Europa que fueron la profesión en que desde mis tiernos años me colocó la suerte y mi nacimiento. Todos estos principios, que aún no son otra cosa, toda esa simiente que con no pequeño afán y gastos se ha estado sembrando en mi entendimiento por espacio de 30 años que tengo de edad, quedaría desde luego sin fruto ni provecho por falta de cultura a tiempo. La experiencia y conocimiento que el hombre adhiere, visitando y examinando personalmente, con inteligencia prolija el gran libro del universo, las sociedades más sabias y virtuosas que lo componen, sus leyes, su gobierno, agricultura, policía, comercio, arte militar, navegación, ciencias, artes, etcétera, es lo que únicamente puede sazonar el fruto y completar en algún modo la obra magna de formar un hombre sólido. Él conoció las principales lenguas de Occidente, por lo menos 6, traducía del latín y del griego. La curiosidad de Miranda era insaciable. Durante 4 años, entre 1785 y 1789, Miranda emprendió un largo viaje a través de Europa. Luego de sus 18 meses de estadía en los nacientes Estados Unidos de América del Norte. Gracias al diario que llevaba, dejó tal vez la más completa información sobre el siglo de las luces, hasta merecer ser considerado el mejor memorialista de su tiempo.
Escribe efectivamente un diario completo y minucioso de sus impresiones y de su empleo del tiempo durante esos 4 años, anotando todo lo que ha visto, oído y aprendido. Ha recorrido Europa en calidad de viajero y de investigador. Hay periódicos en Londres que se refieren a él como un hombre ilustrado y amante de la libertad de Sudamérica. Visita parte de Holanda, Prusia, casi toda Italia y Grecia, recorriendo y conociendo numerosos sitios de interés histórico, religioso, artístico o social. Pasa al Asia Menor y al Imperio Turco. Y antes de fines de 1786 se encuentra en Rusia, donde hace amistad con el príncipe Potenkin, favorito de Catalina, la emperatriz, quien lo invita a visitar Crimea con él. En Kiev, el 14 de febrero de 1787, es presentado a Catalina, que hace de él uno de sus predilectos, y le autoriza a usar el uniforme del ejército ruso. Visita Moscú y San Petersburgo, y con cartas de presentación para los diplomáticos rusos en Viena, París, Londres, La Haya, Copenhague, Estocolmo, Berlín y Nápoles, sale de Rusia a mediados de 1787. Pasa por Finlandia y llega a Estocolmo, donde es recibido por el rey de Suecia, Gustavo III, en agosto de ese año. Sigue a Oslo y Copenhague. Mientras tanto, el gobierno de Madrid hace vigilar a Miranda, cuya extradición se propone pedir. Continúa de viaje por Hamburgo, Bremen, Holanda, donde se hace llamar señor Merov. Va luego a Bélgica, Alemania, Suiza y el norte de Italia. Y para desvirtuar las persecuciones de la corona española, usa en esa época el nombre de Monsieur Meyrat. De Ginebra va a Lyon, y el 16 de febrero de 1789 se encuentra en Marsella. Sale para el centro y luego el norte de Francia hasta París, y regresa a Inglaterra el 18 de junio del mismo año. En Londres reanuda sus conversaciones con el primer ministro William Pitt y Lord Grenville sobre la proyectada emancipación de Hispanoamérica, presentándoles planos y estudios de operaciones militares posibles en América. En 1791, todas las gestiones de Miranda ante el gabinete de Londres pueden resumirse en esas pocas palabras que escribió el ministro William Pitt, el joven. Mis miras han sido siempre y son hoy tan solo las de promover la felicidad y la libertad de mi propia patria, América del Sur, excesivamente oprimida. Precisamente en Londres, Francisco de Miranda toma contacto con Jeremy Bentham, a quien influye para despertar su interés en la independencia americana. Se puede arriesgar que Miranda estuvo muy ligado al nacimiento de la Escuela de los Radicales Filosóficos, que es como se llamó la escuela utilitarista de Bentham en los tiempos de su máxima influencia, en el segundo tercio del siglo XIX. Es notoria la influencia del radicalismo filosófico inglés y la importancia del liberalismo templado de los utilitaristas en el desarrollo de las nacientes repúblicas del sur del Río Grande. Miranda fue el nexo de la relación entre Bolívar y Bentham. Bolívar y Bentham se mantuvieron en una relación de gran intensidad hasta la muerte del Libertador en el segundo decenio del siglo XIX. En una de sus proclamas, Francisco de Miranda expresa con meridiana claridad conceptos en los que en lo esencial nosotros compartimos y superan las visiones que lo ubican como un héroe más de la independencia americana, incluso de menor o relativo valor e importancia que otros. Dice Miranda, en una cita que es algo extensa, pero que es muy clara en el pensamiento que tiene sobre la perspectiva del futuro de su América del Sur. 3 siglos de opresión son una lección sobradamente larga para enseñarnos a conocer nuestros derechos. Estos son la seguridad personal, la libertad, la propiedad, tan esenciales al hombre que vive en sociedad. Mas, ¿qué libertad, qué seguridad podemos tener nosotros en nuestras personas ni en nuestros bienes cuando el déspota se hace dueño de vidas y haciendas y cuando sus satélites nos privan de una y otras el día que les da la gana,
cuando la menor instrucción, la palabra más indiferente, una queja vaga en la boca de uno de nosotros es crimen de Estado que nos conduce irremediablemente a la tortura, al presidio o a la muerte. Qué actuales palabras de Miranda, dichas allá en el lejano siglo XVIII. Compatriotas, sigue diciendo Miranda, el mundo está ya muy ilustrado para que suframos tantos ultrajes. Somos demasiado grandes para vivir en una tutela tan ignominiosa. Rompamos las cadenas de esta esclavitud vergonzosa y hagamos ver al mundo que no somos tan degradados como la España piensa. Sigamos las huellas de nuestros hermanos los americanos del norte, estableciendo como ellos un gobierno libre y juicioso. Obtendremos los mismos bienes que ellos obtienen y gozan al presente. No ha más de 25 años que son libres. Sin embargo, ¿qué ciudades no han edificado después de esta época? ¿Qué comercio no han establecido? ¿Qué prosperidad y contento no se ve entre ellos? Y nosotros, más numerosos, habitando un suelo rico, sufriendo lo que ellos nunca sufrieron, ¿quedaremos siempre en la miseria, en la ignorancia y en la esclavitud? Los Apalaches verán sus faldas cultivadas por manos libres, y los Andes que dominan al mundo serán desiertos o habitados por esclavos infelices. El Delaware y el Potomac serán abiertos a todos los pueblos del mundo, mientras que el Amazonas y el Orinoco y tantos otros ríos majestuosos que bañan nuestro país quedan olvidados de los hombres. Las artes y las ciencias serán extranjeras en la América meridional, no compaisanos. Seremos libres, seremos hombres, seremos nación. Entre esto y la esclavitud no hay medio. El deliberar sería una infamia. El único enemigo que se puede oponer, sigue diciendo Miranda, a nuestra emancipación, está encadenado en su península, de donde no puede salir, ni evitar largo tiempo el castigo que les prepara una nación insulada y oprimida. Los buenos españoles que gimen sobre el estado de mi patria ven con gusto nuestra libertad. Tenemos amigos que nos protegen poderosamente y que impedirán que el tirano haga el menor esfuerzo contra nosotros. Tenemos armas y generales de nuestro propio país acostumbrados a pelear por la libertad. Tenemos sobre todo razón y justicia y esto nos dará todo el vigor necesario. Así, compatriotas, todo depende de nosotros mismos. Unámonos por nuestra libertad, por nuestra independencia. Que desaparezcan de entre nosotros las odiosas distinciones de chapetones, criollos, mulatos, etc. Estas solo pueden servir a la tiranía cuyo objeto es dividir los intereses de los esclavos para dominarlos unos por otros. Un gobierno libre mira a todos los hombres con igualdad. Cuando las leyes gobiernan, las solas distinciones son el mérito y la virtud. Pues que todos somos hijos de un mismo Padre, pues que todos tenemos la misma lengua, las mismas costumbres y sobre todo la misma religión, pues que todos estamos injuriados del mismo modo, unámonos todos en la grande obra de nuestra común libertad. Establezcamos sobre las ruinas de un gobierno injusto y destructor, un gobierno sabio y creador, sobre la tiranía, la libertad, sobre el despotismo, la igualdad de derechos, el orden y las buenas leyes. Nuestras miserias cesarán con la tiranía. Nuestros puertos abiertos a todas las naciones nos procurarán la abundancia de lo que necesitamos y la salida de lo que nos es superfluo. Nuestras tierras recibirán toda especie de plantas sin restricción. No habrá más estancos, más tributos personales, más alcabalas, más guardas, ni ningún derecho impeditivo del comercio o de la cultivación de la tierra. Cultivaremos y traficaremos para nosotros, no para unos extranjeros codiciosos e injustos. Todo lo que contribuimos hoy a la España para que nos oprima, lo emplearemos en limpiar nuestros caminos, en hacer navegables nuestros ríos, en abrir nuestros canales para nuestro tráfico, en establecimientos para las ciencias y beneficencia pública. En fin, conciudadanos, ya no seremos extranjeros en nuestro propio país. Tendremos una patria que aprecie y recompense nuestros servicios. Una patria. Esta voz no será más una voz sin significado en nuestra lengua. Ella animará nuestros corazones de aquel entusiasmo divino con el que animó tantos pueblos célebres, antiguos y modernos. Por ella, el vivir es agradable y el morir glorioso.
Esta descripción de su visión sobre una América potente, desarrollada a partir de las potencialidades de los pueblos, expresada en la suma de virtudes de los individuos ejerciendo su libertad, los territorios asociados en una unión federal, es notablemente diferente a las consecuencias de una emancipación imperfecta en sus resultados, como la que muestra nuestro continente y aún hoy día sufre. La voz de Miranda interpela gravemente a los autoritarismos totalizadores que seducen a las masas a renunciar a sus libertades para canjearlas por la dependencia de la beneficencia estatal administrada por burocracias mesiánicas. Miranda, desde su pensamiento libertario, interpela ejemplos contemporáneos de caudillismos redentores y con tristeza los vemos hoy día tan vigentes como en autoritarismos cercanos. Miranda es el único personaje del que se tenga noticia que haya participado en las tres grandes revoluciones políticas en que se alumbró la edad contemporánea. La Revolución estadounidense, donde Miranda combatió bajo la bandera española enemiga de la corona británica, la Revolución francesa, donde fue protagonista destacado por lo que le fue otorgado el título de héroe de la Revolución, y la Revolución hispanoamericana, en la Guerra de la Independencia venezolana, donde se lo conoce como el héroe de la independencia. Su nombre es el del único latinoamericano que está impreso en el Arco del Triunfo de París. Su retrato forma parte de la galería de los personajes en el Palacio de Versalles. Su estatua se encuentra frente a la del general Kellerman en el campo de Valmy, en Francia. Napoleón hizo una nota sobre la vez que cenó con Francisco de Miranda, diciendo que en Miranda hablaba Don Quijote, con la diferencia de que no estaba loco y que tenía el fuego sagrado en el alma. Solo por este hecho, Miranda merece estar en cualquier catálogo de las figuras liberales. El talento de Miranda, su formación e interés intelectual y político le pusieron en contacto con personajes que tuvo la nobleza europea y con prohombres de su tiempo. Tuvo contacto con Napoleón, con Humboldt, con Catalina de Rusia, con Thomas Jefferson, con William Pitt. Miranda en 1783 se embarca hacia Estados Unidos y es increíble que un hombre tan joven haya tenido el vínculo y el mundo tras los estudios que tuvo Francisco de Miranda. Vive allí en Estados Unidos 18 meses. Estudia el proceso de la Revolución Norteamericana. Frecuenta prominentes ciudadanos, entre ellos a George Washington, Alexander Hamilton, Thomas Paine, Henry Knox, John Adams, futuro presidente, y Samuel Adams, y Gilbert de Lafayette, y esboza su primer proyecto de independencia de todo el continente hispanoamericano. Del conocimiento y relación de amistad con George Washington, se estima que fue iniciado en 1784 en la Logia de Virginia, fundada en 1777. Y he mencionado, hago una digresión, personalidades y figuras leídas por José Artigas, nuestro héroe, nuestro prócer. Una personalidad de las particularidades ideológicas de Francisco de Miranda que no se conoce o que no se quiere conocer a veces. Durante su estancia en Francia, Francisco de Miranda adhirió a la revolución que le nombró general y prestó sus servicios para la conquista francesa de los Países Bajos entre el 92 y el 93. Fue nombrado mariscal de campo por Danton, luchó en Valmy, defendiendo la Revolución Francesa. Su genio militar le permite a Dumouriez que triunfe de los ejércitos federados que amenazan París. Un conflicto político de los que hay en la vida de los hombres políticos se lo pone pronto a su jefe de frente, que lo envía para desacreditarle a pelearse en un combate perdido por anticipado. Trasladado delante del Tribunal Revolucionario, llega apenas a salvarse. Sobrevive a la caída de los girondinos y es liberado y debe dejar Francia precipitadamente. Fue perseguido por el Comité de Salvación Pública durante el terror, pero se salvó de la guillotina por la caída de Robespierre. Luego presidió una junta de representantes de las colonias españolas de América, fundada en París en 1797, que respaldó su campaña en búsqueda de apoyos internacionales. En el año 98, cuando Francisco de Miranda tenía 48 años,
funda la célebre organización conocida como la Gran Reunión Americana, conocida como Logia de los Caballeros Racionales. Esta organización tenía ante todo el objetivo político de idear y organizar un plan para perpetrar la liberación americana y dar origen a países libres bajo un modelo republicano. Defendía tanto ese orden político como el ideario de la emancipación. Está allí el germen de la Logia Lautaro, de decisiva influencia en el proceso de emancipación en nuestras tierras. Precisamente su vocación libertaria en pos de su tierra natal, América, lo llevó a gestionar apoyos en Norteamérica y en Europa para la Revolución Libertadora. Su personalidad dominante y su carácter comprometido lo llevaron a situaciones extremas, como pudo ser la ejecución cuando el terror en Francia o la entrega a las autoridades españolas en la propia Venezuela, conflicto mediante con Bolívar que lo llevó a una prisión en Cádiz, donde tras sus últimos tiempos de vida terminó enterrado en una fosa común. ¿Qué destino? No se sabe cuáles son los huesos de Francisco de Miranda, donde hay muchos huesos en una fosa común, lejos de su tierra. Francisco Miranda nació en Caracas en 1750. Su familia paternal es rica y de buena cepa, pero criolla. Se distinguió desde generaciones por hazañas múltiples. Llega a Cádiz en 1771, donde luego muere, y 2 años después de su llegada se compromete al servicio de España y sale a combatir en Marruecos. Las luchas para la independencia americana estallan pronto y Francia, queriendo consolidar sus posiciones en la región, declara la guerra a Inglaterra. Por el juego de las alianzas de familia, España se incorpora a un conflicto en el cual ve, sin embargo, la posibilidad de volver a entrar en Florida, en el norte de América. Miranda embarca con los españoles. Brillante en el combate, va a dejar pronto el ejército de España, fascinado por los insurrectos ingleses que le recuerdan la situación de su país sometido al yugo de la madre patria. Visita a las autoridades de la América Libre y trata de tomar contactos políticos con el fin de apreciar la ayuda que podría aportar el nuevo Estado a las colonias españolas. No logra su propósito de adherir dirigentes norteamericanos a su proyecto y vuelve de nuevo hacia Europa. Durante 5 años va a viajar en el continente y a recomendar la causa de la independencia en los territorios hispánicos del Nuevo Mundo. En Inglaterra, Alemania, Austria, Italia, en Constantinopla, en Moscú, por todas partes se encuentra con gente influyente, estudia los tratados comerciales y políticos, persigue su viaje en Europa del Norte antes de llegar a París en 1789 y se va de nuevo bastante rápidamente para Inglaterra para reaparecer en Francia 3 años más tarde. Su destino de libertador va entonces a tomar una muy diferente dimensión. De América del Norte organiza una expedición a Venezuela, pero no llega a proclamar la República. De vuelta otra vez en Inglaterra, Simón Bolívar devuelve a llevar a su país y lo pone a la cabeza de la Junta venezolana. Consigue hacer votar la Declaración de Independencia en 1811, pero pierde en 1812 frente a los españoles en una última batalla. Es capturado y enviado a Cádiz, donde muere 4 años más tarde. La acción de Francisco de Miranda, sus testimonios escritos a través de una peripecia de vida única, el reconocimiento de quienes tuvieron contacto con él en el amplio mundo de esa época, sus ideas libertarias y su visión transformadora, a la vez que emancipadora para nuestras tierras de América, lo sobreponen a los límites geográficos del proyecto nacional con el que se identifica. Miranda, como Artigas, no miraron solamente por la lente de la independencia de un país o la construcción de un Estado. Abrevaron en las fuentes ideológicas de la Revolución Americana, concibiendo estas tierras como el ámbito, el reino de las concepciones liberales que ubicaban al ser humano como centro de la organización política y social, y estas últimas al servicio suyo y de sus propias libertades. Hoy en nuestra América aún perduran las fuerzas ocultas de los autoritarismos caudillistas que someten las libertades justificándose en grandes objetivos populares y nacionales que no resultarán en otra cosa que el camino contrario de la emancipación por la que lucharon estos héroes, especialmente el homenajeado. Francisco de Miranda es una intensa fuente de ideas y pensamiento que América Latina tendría que tener hoy más en cuenta. No pocas de las cabezas de los movimientos por las independencias decimonónicas latinoamericanas entendían que no se trataba simplemente de cortar amarras con la metrópoli, sino que abogaban por la autonomía del individuo. Y este individuo, sujeto de derechos,
de los derechos humanos que tanto se agitan, no será capaz de exigirlos y gozarlos plenamente si no es de la mano de su libertad. Por eso es que Miranda repetía en su muy frondosa correspondencia que no buscamos sustituir una tiranía antigua por otra tiranía nueva. Sus sueños apuntaban a sociedades libres en el sentido más estricto de la expresión. Peleó en el terreno de las ideas y en el militar, y en ambos casos con suerte varia y con las oposiciones, intrigas y difamaciones que habitualmente rodean a personas de su talla y estirpe. Puede resumirse el aspecto medular de su visión en una carta dirigida a Thomas Paine en 1797. La conservación de los derechos naturales y sobre todo de la libertad de las personas, seguido de sus bienes, es incuestionablemente la piedra fundamental de toda sociedad humana bajo cualquier forma política en la que ésta esté organizada. Qué bien vendría hoy, señor presidente, señores legisladores, qué bien vendría hoy en día en muchos rincones de América y especialmente en su Venezuela natal, un haz de luz del pensamiento de Francisco de Miranda. Muchas gracias.